Yo creo que una de las grandes necesidades que tenemos como cristianos es entender que Jesucristo está siempre a nuestro lado. Está siempre con nosotros. Creo que sentimos una gran necesidad de estar en constante comunión con Cristo y de oír siempre su voz. Sin embargo, para muchos de nosotros, y yo me incluyo en eso, esa experiencia de comunión con Cristo muchas veces acaba por quedarse restringidas a algunas actividades de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Sobre todo los cultos dominicales, sin que se extiendan de forma más efectiva al cotidiano de la vida personal, familiar, laboral y etcétera, ¿no? Nosotros mismos a veces restringimos la espiritualidad a un círculo bastante pequeño. Y por eso me gustaría de empezar esta serie de meditaciones, porque la propuesta es seleccionar dichos de Cristo que están registrados en los 4 evangelios, ¿no? Seleccionar algunos, tampoco todos, ¿no? Bueno, algunos dichos o palabras de Cristo, sobre todo palabras específicas que le ha dicho Él a diferentes personas en sus encuentros con ellas. Cristo se encuentra con mucha gente y tenemos registros de esos encuentros en el Nuevo Testamento, los Evangelios, y en muchísimos de esos encuentros podemos sacar dichos, frases, palabras de Cristo específicas dichas a estas personas. Pues intentaremos escuchar estas palabras como si Cristo nos las estuviese diciendo a nosotros hoy, pero que de hecho creemos que sí que lo está haciendo. Pero leer estas palabras como si fueran acabadas de ser dichas a uno mismo, ¿no? De forma muy personal, muy especial. Intentaremos entender o buscaremos entender las palabras de Jesús como habiéndonos sido dirigidas a ti y a mí. Y espero de corazón que podamos ser edificados por las palabras de Jesús en esta nueva serie de meditaciones. Y arrancamos entonces con Juan capítulo 8, versículo 10. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 10, cuando Cristo dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya nadie te condena. Empecemos con estas palabras de Jesús, que fueron originalmente dichas a la mujer que ha sido sorprendida en adulterio, conforme Juan 8, versículo 10, ¿no? Antes de aplicar estas palabras a mi vida y a tu vida, ¿no? A nosotros, intentemos meternos en la historia y entender un poco mejor lo que estaba pasando. Creo que eso es lo primero, porque si no, sacamos una frase, un dicho de Cristo de su contexto, y si lo hacemos, pues podemos deturpar el sentido, el significado de esta palabra de Jesús. Lo primero, nos metemos en la historia. ¿Qué estaba pasando? Pues a veces no hemos leído toda la historia, ¿no? Vamos a recordar juntos un poquito el escenario, todo lo que estaba pasando, ¿vale? Jesús estaba enseñando en el templo en Jerusalén, cuando inesperadamente algunos de los líderes religiosos de los judíos se presentaron ante él, llevándole a una mujer. La pusieron en medio de todos. Era un lugar público. Estaba en el patio del templo y había mucha gente, hombres y mujeres, y estaban ahí y escuchaban a Jesús. Jesús estaba enseñando. Pues llegan estos líderes religiosos, sacerdotes, fariseos, escribas, con una mujer, apartan un poco a la gente y la ponen en medio de todos. En medio de todos. Exponiéndola públicamente y esperando que el maestro
con una palabra de acusación la enviara a la muerte. Inevitablemente querían que Jesús apoyara lo que estaba a punto de ocurrir, que era su lapidación pública. La querían matar a pedradas en mitad del patio del templo, llenísimo de gente. No iba a faltar gente que le quisiera tirar piedras. Los líderes judíos en esa situación le dijeron literalmente, maestro. Y cuando usan la palabra maestro, me quedo así un poco asustado, ¿no? Porque también lo querían matar a él. Pero se dirigen a él de una forma muy, como que queriendo calmar un poco los ánimos para luego dar el golpe, ¿no? Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Fijaos en estas palabras, en el acto mismo de adulterio. Y siguen ellos diciendo, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, no? Eso está en el versículo 4, si volvéis el texto, ¿no? Claramente ponían una trampa para tener con qué acusar a Jesús. Si Jesús dijera que la debían apedrear, pues estaría incumpliendo la ley, porque ellos no mencionaron la ley de forma completa. Dijeron que la ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres, y la ley no dice eso. La ley de Moisés decía que había que apedrear a esta mujer adúltera y al hombre que adulteró con ella, a los dos. Entonces, si Cristo dijera, sí es verdad, pues la matamos y ya está. Tenían ahí algo con que acusar a Cristo. Si dijera que la soltara, ¿cómo que la vamos a soltar? Ella es una adúltera, una pecadora. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Cualquiera de las respuestas estaría Jesús en una mala situación. Era una trampa. Por lo visto, por la manera como la denunciaron, parece que ha sido sorprendida sola en el acto mismo de adulterio. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre con el que adulteraba? ¿No? No le pasaría nada a él. ¿Por qué no lo prendieron también a él? ¿Eran los acusadores machistas lo suficiente como para acusar únicamente a la mujer? ¿Por acaso no estaría el adulto entre ellos, entre los acusadores? De ahí se puede sacar un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos comprender el tema de la justicia? El tema de la justicia es un tema bastante complicado. Y en especial también el de la justicia religiosa, como lo tenemos aquí en este texto, cuando estos líderes religiosos querían hacer la más pura justicia divina en la vida de esa mujer, pero estaban pues eran bastante cómplices de todo ese pecado también. Los acusadores de la mujer proponían a Jesús que ella fuera lapidada hasta la muerte, citándole una ley de Moisés. Sin embargo, esa antigua ley solo prescribía la muerte por lapidación cuando una mujer que estuviera prometida le fuera infiel a su prometido. Deberían ser muertos ella y su amante. Deuteronomios 22. Mientras Levítico 20 habla de la muerte sin que se define el método de ejecución. En Levítico no dice lapidación ni nada, no se define el método de ejecución, pero a una mujer casada que había sido infiel a su marido y a su amante. Habría que matar a los dos. Estoy de acuerdo, son leyes muy distintas de las que tenemos hoy, pero se trata de eso, de leyes antiguas, y encima de esa costumbre antigua se monta esa pregunta a Jesús y llevan a una mujer para ser lapidada.
pero la verdad es que solo la llevaron a ella. Se trataba de una justicia religiosa, al igual que las justicias que encontramos en otros ambientes de la vida, que buscaba enmascarar el pecado de uno poniendo énfasis en el pecado de otros. De eso se trataba. Querían que todo el peso de una ley fuera puesto sobre una única persona para que los demás se sintieran libres. Y ya no digo perdonados, pero una justicia ha sido hecha. Con eso nos basta a toda la sociedad. Sacrificamos a uno. Sin embargo, al ser llevada ante el justo juez de todo el universo, que es Jesucristo, ella se encontró con la gracia sobreabundante del Padre, de Dios. Lo que Cristo le pregunta a ella no era, hija, de hecho, ¿has cometido ese adulterio? No, no le pregunta eso. Le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Por supuesto que Cristo sabía que ella había pecado. Y no estaba diciendo que su pecado no pasa nada. Sabía que había pecado. Pero al sugerir que aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, al sugerir eso a todo el público que estaba ahí, no solo a los 4, 5, 6 que la trajeron ante él, sino que a todo el público que tenía alrededor suya, el Señor abre la puerta al sugerir eso, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Lo que hace el Señor es abrir la puerta de la gracia a todos, tanto a los acusadores como a la mujer y a la gente que estaba ahí. Los acusadores, tras reflexionar un poco, dice el texto que se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos. Creo que por ser más viejo tienen más años y tuvieron oportunidad de pecar mucho más que los más jóvenes, ¿no? Entonces se sintieron como que, uy, yo soy el primero que me voy a escaquear de aquí. Y hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Solo se quedaron los dos. Habían discípulos de Cristo con él, muy posiblemente. Pero el texto dice que solo se quedaron los dos, Jesús y la mujer. Incluso los discípulos aprovecharon la ocasión y se escaquearon un poquito también, ¿no? En su autorreflexión prefirieron apartarse disimuladamente del escenario, apartarse de Cristo en lugar de asumir la culpabilidad de su vida pecaminosa, arrepentirse y recibir la gracia perdonadora del Padre. Al preferir no reconocer personalmente su pecado y mantener su imagen, su respetabilidad social, dieron un paso hacia atrás en relación con la oferta de gracia de Cristo a todos ellos, a todos nosotros. Prefirieron no hablar más de la ley mosaica. Mejor no vamos a discutir el tema de la ley, porque nos ha pillado el maestro con esa sugerencia, ¿no? El que nunca ha pecado, pues tira la primera piedra. Mejor no vamos a discutir sobre la ley, mejor guardamos un silencio sepulcral en cuanto al más mal uso de la ley que estamos haciendo. Bueno, lo estamos haciendo en beneficio de nuestros intereses personales en aquel caso. Mejor seguimos ese camino que arrepentirse y acercarse a Dios. Mejor dejar todo como está que seguir el camino del arrepentimiento y del acercamiento al Señor. Qué horrendos son los caminos de una religiosidad que se abre al uso de la Escritura Sagrada en su propio beneficio, como hicieron estos religiosos. Qué espantosa puede ser una fe que prefiere herir injustamente a otros o permitir que otros sean injustamente heridos, como el caso de la mujer, para cubrirse de beneficios personales.
Si nos preguntáramos, ¿cuál es la expresión más fea del pecado en esta historia? ¿Cuál es la expresión más fea del pecado en esta historia? Seguramente que muchos diríamos que el adulterio cometido por la mujer, ¿no? Eso es muy feo, ¿no? Sin embargo, me queda claro que la fealdad del pecado aquí es la actitud de estos hombres que vivían la religión tan libremente de la gracia en pro de mantener una pompa religiosa y un prestigio social. Creo que ahí para mí está uno de los puntos claves de la definición de pecado en este texto. La frialdad religiosa que muchas veces cargamos nosotros con ella. Con el desarrollo de la historia, vemos que Cristo no considera el mal comportamiento de la mujer como el problema más reprochable de todos, sino que la manera como estos líderes religiosos judíos manipulaban maliciosamente la ley o la palabra de Dios y las situaciones humanas conforme sus intereses, como si fueran jugadores de ajedrez celestial. No sé si existe un ajedrez celestial, pero imaginemos que sí, y están ahí jugando su ajedrez celestial, esperando ahora las consecuencias a su favor del último movimiento. Claramente no hay gracia divina en nada de eso. Pero toda esa tiniebla de pecado de los hombres acusadores y de la mujer que adulteró se dispersa ante el versículo 12, que tampoco lo hemos leído. Y aparentemente el versículo 12 no es parte de esa historia, pero en el versículo 12 Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los acusadores y la acusada se ven frente a la luz del mundo. No hay otra cosa, no hay otra persona, no hay otro juez, no hay más situaciones. Está Cristo, la luz del mundo, porque termina la historia y Juan registra estas palabras de Jesús, soy la luz del mundo. Los acusadores se fueron y se mantuvieron fieles a su propia vida, ya conformada por sus pecados. La mujer que había sido acusada se encuentra con la luz, con la gracia y con la vida. Y Cristo le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ya nadie te condena. La luz del verdadero evangelio la encuentra. Ahí sola, estaba sola, acusada ante toda la sociedad, a punto de ser condenada a la muerte con ejecución pública, avergonzada no solo de su adulterio, sino que avergonzada de toda su vida, de todo su ser. Y ella solo tuvo que decir, sí, Señor. ¿Dónde están todos los que te acusaban? Nadie te acusa, nadie te condena. ¿Dónde están esa gente? El gran milagro de la gracia de Cristo que nos encuentra en el cotidiano de nuestras vidas comunes, al igual que le pasó a aquella mujer, es el amor perdonador de Jesucristo que nos lava enteramente por dentro, que calma la terrible culpabilidad que muchas veces nos tritura por dentro, un amor y una gracia que nos abre la oportunidad de reconstruir totalmente nuestras propias vidas. Seguramente la mujer de la historia no logró comprender toda esa dimensión presente y eterna de la gracia divina que invadió su ser. Seguramente lo fue comprendiendo a lo largo de su vida, al igual que nos pasa a nosotros hoy. Pero también seguramente por primera vez en su vida se dio cuenta de que vivir con Cristo bajo la infinita misericordia y perdón era el único camino que le quedaba. Todas las demás posibilidades en aquel momento, en aquel justo instante, dejaron de tener sentido. O está con Cristo o nada más cobra sentido. Estaba ante la encarnación de la misericordia, del amor y del perdón, la personificación del reino de Dios en el mundo estaba ahí ante él.
¿En qué más podía pensar? ¿Qué más podía pedir? ¿Qué más podemos pedir nosotros? En un día como aquel, en que simplemente fue usada como cebo para una trampa contra Jesús, bueno, como cebo, pero que le costaría la vida, ¿no? Le costaría la vida, ¿no? Le costaría la más grande de las vergüenzas públicas y una muerte cruel, ¿no? En mitad de la plaza, en mitad de la calle. Justo en ese momento, Cristo la encuentra tal como estaba. Ella no se preparó para ese encuentro. No se fue a casa, no se duchó, no se puso su mejor ropa, no hizo la manicura, no se preparó mentalmente. Ahora, ¿qué voy a decir al maestro? Tengo aquí una lista de cosas que le voy a comentar. La iban a matar. Lo único que tenía en su mente es, me van a matar. Dentro de 15 minutos me van a matar. En mitad de la calle, con toda la gente aplaudiendo. Cristo la encuentra tal como estaba. No tenía cómo escaquearse, cómo disimular, cómo mentir. Ya no tenía salida, ¿no? Y fue así como Cristo la encontró. Y también así fue como Cristo la recibió. Hablamos mucho de cómo nos hemos convertido al Señor, ¿no? Si yo fuera a preguntar así, ¿cómo has aceptado al Señor? ¿Cómo has recibido a Cristo en tu vida? Cada uno tendríamos una historia que contar. Pero la cuestión es que hablamos mucho de cómo nosotros hemos aceptado y recibido a Cristo, como si tuviéramos esa condición en uno mismo. Pero aprendemos con aquella mujer que es Cristo quien nos acepta, es Él quien nos recibe. Es Él quien nos tiende la mano y los brazos, quien nos llama a estar a su lado, quien nos dispersa de todo ese pecado y quien nos concede su gracia, su amor y su perdón. Es Él quien nos alcanza. No encontramos eso en ningún otro lado. La mujer del texto escuchó de Cristo la pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, dijo ella. Nadie. Nadie, Señor, fue su respuesta, quizás dicha con voz temblosa, mirando hacia abajo, con un tremendo miedo en su cuerpo, esperando algún juicio de muerte y rechazo por lo que había hecho y por su forma de vivir. No le estaba preguntando a Cristo si se consideraba a ella misma una pecadora. No le preguntó eso. No le preguntaba por su culpabilidad. No quería que ella se mirara a sí misma como un despojo. No le estaba tirando a la cara la terrible fealdad de su vida interior que sí que existía. Le estaba preguntando por los que le acusaban a ella. ¿Dónde están? Ya no te condenan. Ya no te están citando versículos que supuestamente te colman de una culpabilidad infernal y que por fin te llevarán a la muerte. Ya no está más con ese discurso. Con esas preguntas, Cristo le estaba dando a aquella mujer la oportunidad de ver que no era ni la única ni la peor de los pecadores de este mundo, que había un camino de gracia abierto hacia ella. Y es con mucha razón, creo que esta historia, sobre todo en su momento final, ha sido llamada innumerables veces de una perla de gran valor, debido a la magistral sencillez como refleja la manera única de Jesucristo expresar su evangelio, silenciando con una palabra la arrogancia y la soberbia, silenciando con su palabra, con su presencia, las malas intenciones y la falsa espiritualidad de muchos, quizás la mía, y restableciendo la justicia sobre el fundamento de la gracia divina. Esa justicia del Evangelio de Cristo es el propio poder de Dios
para nuestra salvación, no es otra cosa. Es el poder de Dios para nuestra salvación. Por su propia obra, Él nos considera ya aceptados, justificados de nuestras injusticias tantas y pecados personales. Y desde ese momento pasamos a vivir dentro de una perspectiva nueva de vida en la que el perdón divino siempre lo tenemos disponible. Yo soy pecador, todos lo somos, pero quiero o queremos vivir ante Cristo, ante el Cristo que conoce exactamente nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestras distancias culposas y que nos ofrece por su propia obra la justicia de la gracia de Dios. Y la pregunta es, Carlos, Rosa, Lorena, Juan, Manu, Leire, Ricardo, etcétera, 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 ¿dónde están los que te acusaban? Ya nadie te condena. ¿Y qué le podemos responder a Cristo? ¿O disimulamos y salimos y nos apartamos de Él? ¿O simplemente decimos como la mujer, ya no hay condenación, Señor? Cristo nos alcanza con su gracia en el cotidiano de nuestras vidas. Él nos ofrece su amor y nos restaura. Meditemos a lo largo de la semana en esa pregunta de Cristo a la mujer y a todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.